Y bueno, ¿por qué no ahí en tu lugar? Sé que te puede dar pena o no sé, ¿por qué no pones tu mano ahí en tu corazón y empiezas a declarar bendición sobre esta iglesia, sobre todo las personas que están dando tiempo, como los de la alabanza, como los de staff, como gente que siempre ha estado procurando para que estos servicios no se vengan abajo? Entonces yo te pido que ahí en tu lugar levanta tus manos, si quieres poner tu mano en tu corazón y empieza a bendecir a quien te acuerdes de la iglesia, de pastores, de líderes, de gente involucrada en la alabanza, de gente involucrada en la oración, gente que ora por las finanzas, gente que ora por los diezmos. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, hoy esta tarde bendecimos la vida de nuestros hermanos, Señor, cada persona que sigue cumpliendo, Padre, este llamado que tú nos has hecho, Señor, de seguir llevando el evangelio. Gente que deja muchas veces de comer, salen corriendo de sus trabajos, Padre, y toman un tiempo para servirte, un tiempo para adorarte, Dios. Y también, Padre, ponen atención a las necesidades que hay en la iglesia. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a esta iglesia, bendecimos las finanzas de esta iglesia. Yo bendigo, amado Rey, cada persona que siempre está involucrada, Padre, para que estos servicios, Padre, sigan todavía funcionando. En el nombre de Jesús, amén. Seré muy breve. El Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 12, vamos a leerlo. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, se refiere al apóstol Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Pongan atención en esto. María Magdalena fueron sus palabras: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 3: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Recuerden que estamos hablando que el que corrió más rápido fue el apóstol Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. O sea, estaban en orden. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Capítulo 8. Entonces entró también el otro discípulo de Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Lo voy a decir otra vez: y vio y creyó. Porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que el que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. De una vez que ya vieron los discípulos, volvieron a los suyos. Versículo 11 dice: pero María estaba afuera, ¿qué? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Quiero que te imagines un poco cómo serían dos ángeles, cómo es su vestidura, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Amén. Antes de empezar, quiero hablarte rápido qué significa incredulidad. Muchas veces decimos no seas incrédulo, pero ¿qué significa incredulidad? Incredulidad, según el diccionario, dice que es imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Eso es incredulidad, imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo. Entonces quiero hablarte un poquito de las fases de lo que es la incredulidad. Quiero comentarte cómo muchas veces el creyente
se vuelve incrédulo, nos volvemos incrédulos. Y vamos a ir desmenuzando cómo fue todo este pasaje con María Magdalena. Entonces vamos al versículo 2, vamos a ir entendiendo cómo fue esta etapa de María Magdalena. María Magdalena dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, ella argumentaba que Jesús se lo habían llevado del sepulcro. Esa era su razón, esa era su lógica ante algo que no comprendía. O sea, ella estaba afirmando, ¿saben qué? Se han llevado a Jesús, se han llevado al Maestro. Eso es lo que yo puedo percibir. O sea, esto es lo que nos está diciendo María Magdalena. Y le decía a los apóstoles, se lo han robado. O sea, no podía entender, no podía captar con sus ojos espirituales que Jesús había resucitado. Ella no podía entender todavía la magnitud de la resurrección de Cristo. Y le fue más fácil ir con los apóstoles y decirle a los apóstoles que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. No comprendía lo que había pasado en la tumba, no comprendía lo que había pasado en el sepulcro. Amén. Y sabes, María Magdalena, déjame te digo que había experimentado el poder del Señor Jesús. María Magdalena en Lucas 8 del 1 al 2, luego lo buscas. Dice la Biblia que ella había experimentado ser liberada no de uno, no de dos, ni de tres, o sea, sino de 7 demonios. María Magdalena fue liberada de 7 demonios. María Magdalena sabía del poder de nuestro Señor Jesús. Caminó con los apóstoles, convivió con los apóstoles, convivió con el Señor Jesús. Pero ¿sabes una cosa? No entendía todavía lo que había pasado en la tumba. Para ella era más fácil creer que el cuerpo lo habían hurtado. Para ella era más fácil entender o su lógica decir que alguien se había robado el cuerpo. Y mira que conocía el poder del Señor Jesús. Ser liberado de 7 demonios no creo que sea una cosa muy habitual, ¿verdad? Y sabes, esto en aquel tiempo no era muy común que alguien liberara. En aquel tiempo no era muy común que alguien liberara a una persona que estuviera atada de esa magnitud. Pero no comprendía lo que había pasado en la tumba. Pero no había comprendido lo que estaba por acontecer. Vamos a ir desglosando esto y yo quiero decirte que no es que estemos como juzgando a María Magdalena. Quiero decirte que a veces nos pasa así. Yo no le estoy predicando, no le estoy hablando a gente extraordinariamente perfecta que camina sobre las aguas, que ayuna toda la semana. ¿Sabes? Gente como tú y yo, normal, muchas veces nos pasa así. Sabemos del poder de Dios, hemos experimentado su poder, pero muchas veces vemos situaciones muy diferentes como las ve Dios. Así de sencillo. Muchas veces vemos con ojos carnales y no espirituales lo que nos está pasando. Por eso es que mucha gente aún no puede entender o a veces no entendimos lo que estaba pasando con esto de la pandemia. María Magdalena estaba pasando por esta etapa de incredulidad o por estas fases de incredulidad donde tú vas a un lugar donde tú sabías que el maestro iba a resucitar, pero te era más fácil creer que se lo habían robado. Quiero hablarte de esta parte de cómo la incredulidad nos bloquea. Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que después de que los discípulos vieron la tumba y tuvieron discernimiento de lo que había pasado, se fueron a sus casas. Ahí en tu lugar, en tu casa, dilo, se fueron a sus casas los discípulos. El apóstol Juan creyó, se acordó y se fue para su casa. Versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro. Y esta parte me asombra, ¿cómo es que María Magdalena seguía en shock? No se puso a orar, no platicó con los apóstoles, decidió quedarse. Sabemos que como todos les dolía haber visto la muerte del Señor Jesús, pero seguía, es una mujer que estaba en shock, no podía entender lo que había pasado. Y la incredulidad nos puede invadir de esa manera donde nos bloquea por completo. La incredulidad hace que nuestra mente no termine por entender las cosas que se disciernen espiritualmente.
Vamos adelante en el versículo 12 al 13. La incredulidad nos ciega, hermanos. La incredulidad nos ciega muchas veces. Versículo 12. Espero que sigas conmigo ahí. Dice, y vio a dos ángeles cuando nuevamente María Magdalena se le ocurre volver a mirar al sepulcro. Dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta es una escena hasta chusca, esta es una escena hasta graciosa. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo es que ella, si sabía que la tumba estaba vacía, cuando voltea de nueva cuenta al sepulcro, no le impresionó ver a dos ángeles, como dice la Biblia? No le impactó ver dos ángeles, pues. ¿Sí me explico? Todavía hasta se pone a hablar con estos dos ángeles, se pone a dialogar con los ángeles. Por eso les digo, la incredulidad nos ciega. Aun cuando Jesús nos está mostrando que Él está ahí presente en tus problemas, muchas veces nos cegamos muchas veces. Nos cegamos ante las situaciones. Esta mujer no se dio cuenta que ya estaba entablando una conversación con dos ángeles. No entendía todo esto. Si tú sigues leyendo los demás versículos, definitivamente Jesús tuvo que abrir sus ojos y su entendimiento para que ella pudiera entender que Jesús, que Él mismo había resucitado. Definitivamente, eso tuvo que pasar. Jesús casi tuvo que sacudirle y decirle, hey María, resucité, entiéndelo. Amén. Y otro caso muy parecido al de María Magdalena, ahí mismo, que todavía nos amplía más cómo es que como cristianos somos contaminados por la incredulidad. Y esa fue la vida del apóstol Tomás. Y quiero decirte que la incredulidad nos vuelve los corazones de piedra, nos va volviendo corazones duros. Y me encanta que esta historia esté en este mismo capítulo. En el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25, le dijeron pues los otros discípulos, o sea, los discípulos le estaban diciendo a Tomás esto, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano a su costado, no creeré, no voy a creer. O sea, los amigos, los apóstoles con los que estuvo Tomás le estaban diciendo de primera voz, en la intimidad, ¿sabes qué? Hemos visto al Señor Jesús resucitado, hemos visto al Señor que vino de los muertos. El Señor Jesús ha cumplido lo que nos había dicho. Y ¿sabes? Lo que primero se le ocurre decir a Tomás, o lo que le nace decir a Tomás, es que no lo creo. Yo no lo creo. Hasta que yo pueda ver y tocar es cuando voy a creer. A Tomás ver la muerte de Jesús en la cruz le marcó de una manera que pensó que Cristo había quedado ahí. Definitivamente. Tomás vio con ojos carnales. Tomás no vio con ojos espirituales. Tomás no creyó. Y sabes, Tomás insistió mucho en que quería ver al Señor Jesús para poder creer. Era su lógica. Definitivamente se había convertido en un hombre de poca fe, donde dictaba más su lógica, donde dictaba más su raciocinio que su fe. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. No sé si tú puedas imaginarte esta escena. De entrada es una escena maravillosa porque Jesús no entró por la ventana, Jesús no entró por la chimenea, Jesús se apareció donde estaban los apóstoles. Amén. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, ahora sí papacito, aquí estoy, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente.
A mí me impacta muchísimo esto, ¿sabes? Y ve el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Creyó ahí, creyó justo cuando se tuvo que aparecer el Señor Jesús. Fue la única manera como él entendió lo que había pasado con nuestro Señor Jesús. Yo creo que el apóstol Tomás se le caía la cara de vergüenza. El mismo Jesús diciéndole, ¿qué eres? ¿Incrédulo o creyente? ¿Qué eres? Si hoy Jesús se te apareciera o se te revelara y te hiciera esta misma pregunta ante las dificultades y los problemas que estás enfrentando y te dijera, ¿qué eres? ¿Creyente o incrédulo? ¿Qué somos? ¿Creyente o incrédulos? Porque definitivamente todos tenemos problemas. Definitivamente muchos estamos pasando tal vez por una situación, otros por problemas económicos, otros por problemas de divorcio, otros por problemas de enfermedad. Y venimos a la iglesia, nos congregamos, nos bautizamos alguna vez, decidimos creer en el Señor Jesús, hemos visto su poder, pero hay situaciones donde nos vienen a mover y muchas veces pensamos que las podemos resolver nosotros, nuestra lógica, nuestros talentos, nuestros estudios. Y creemos que solamente así se resuelven. Y cuando vemos muchos problemas en los que estamos a veces sumergidos, Dios puede llegar y te puede decir, yo puedo hacer las cosas, yo puedo hacer el milagro, pero quiero que me respondas, ¿qué eres? ¿Creyente o incrédulo? ¿Cómo contestarías tú ante tus problemas? Si el Señor Jesús te confrontara y te dijera, ¿qué eres? ¿Creyente o incrédulo? Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, esa es una super palabra. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa generación a quien se refería al Señor Jesús somos nosotros. Tú y yo que sin ver físicamente al Señor Jesús estamos aquí creyendo. El Señor Jesús hace más de 2000 años que vino físicamente y hasta hoy generaciones tras generaciones que no tuvieron la oportunidad de verle físicamente seguimos creyendo en Él. Yo espero que tú sigas creyendo hoy más que nunca en el Señor Jesús. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, doblemente bendecidos. Tú y yo somos doblemente bendecidos porque estamos aquí creyendo en el Señor Jesús y no estamos creyendo en un profeta que quedó ahí sepultado. Y no estamos creyendo en alguien como muchos lo comparan con profetas que alguna vez vinieron a este mundo y murieron, como Gandhi, no sé, Mahoma, no sé. La gran diferencia es que el Señor Jesús resucitó y eso te debe dar gusto. Eso te debe de impulsar más a ser un creyente fiel. Amén. Eso te debe de impulsar. ¿Qué eres, hermano? ¿Creyente o incrédulo? Tenemos que ser creyentes de su palabra. Tenemos que ser creyentes de la palabra de Dios. Yo espero que ahora creas más, que en este tiempo que estuvimos encerrados haya aumentado más tu fe, que en este tiempo que estuviste con más tiempo para leer la Biblia, porque antes decíamos no teníamos tiempo, pero ahora lo tienes, se haya incrementado más tu fe y puedas creer que el Señor va a hacer un milagro en tu casa, que el Señor va a hacer un milagro en tu matrimonio, en tu enfermedad. Tenemos que ser creyentes, tomar la palabra, agarrarnos de ahí de esa palabra. Regresemos al versículo 8, hermanos, ahí donde estábamos. Versículo 8. Dice, entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, una pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Qué fue lo que vio el apóstol Juan que le hizo creer? ¿Qué fue? Vio una tumba vacía. Así de sencillo. Vio una tumba vacía y creyó que él había resucitado y que no se habían robado el cuerpo. Cuando tú ves panoramas donde no hay nada, cuando todo está desolado, ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo eres? Cuando te dicen o te muestran un terreno donde se puede hacer un día alguna casa, ¿cómo reaccionas? Cuando te dicen algún día vas a terminar,
no sé, un proyecto y te enseñan que no hay nada, ¿cómo reaccionas? Me encanta esta actitud. Creyó, no vio nada. La tumba estaba prácticamente vacía. Y quiero decirte, la tumba vacía representa muchas cosas: victoria, poder, pero una de las principales es esperanza para nosotros. En Romanos 8:11, en Dios habla hoy, voy a leer esta versión. Dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, escuchen esto, hermanos, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales. Tú y yo tenemos cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. O sea que si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Cristo dará nueva vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Sí lo crees? Y si Jesús pone también esta referencia en este versículo acerca de la resurrección, es que también nosotros, cuando algún día muramos, vamos a resucitar por el mismo poder que resucitó a Jesús, por el mismo Espíritu. No sé si a ti te emocione. Para mí es un versículo que me estuvo moviendo en la semana, que me estuvo impactando, que Él dará nueva vida a nuestros cuerpos. Aún en este tiempo Él dará nueva vida a nuestros cuerpos. Y sabes que aquí no queda todo. Aún cuando muramos vamos a ser resucitados por el poder del Espíritu Santo. Yo lo creo y espero que te haya emocionado este versículo. Cuando yo leía este versículo entendí muchísimas cosas. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él tiene un poder igual. O sea, Dios no se ha ido debilitando. Dios no ha ido de más a menos. Quiero que lo entiendas, hermano. Quiero que creas que todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos declarando, tienes que creerlo. Estaba viendo un documental y hablaba acerca de un buzo que se dedica a la pesca. Y este buzo hablaba de que él alguna vez en su vida fue tragado por una ballena y lo vivió para contar, que estuvo algunos días, pero pudo ser desechado por la ballena. E incluso hay testimonios que dicen que lo vieron de una manera muy mal después de haber salido del cuerpo de la ballena. Pero empieza este documental a hablar de cómo eso es prácticamente mentira. Que la ballena prácticamente tiene dientes como de 30 centímetros y empiezan a hacer un estudio. ¿Qué pasaría si un hombre es tragado por una ballena? Entonces comenta que desde entrada ahí puede ser muy difícil y tu cuerpo puede ser lastimado. Segundo lugar, las ballenas tienen 3 estómagos o 3 cavidades con jugos gástricos en los cuales tú no podías sobrevivir. Entonces, cuando yo empiezo a ver este documental, de repente me acordé de Jonás. Inmediatamente pensé en Jonás. Yo sé que tú sabes esta historia. Y me quedé pensando, pues no tiene lógica, ¿verdad? Posible. ¿Cómo es que pasó esto con Jonás? ¿Cómo es que Jonás fue tragado por un pez o por una ballena? ¿Cómo sobrevivió? Y dudé, dije, pues suena ficticio esta historia. Y también mi mente como que me empezó a contestar, entonces también suena ficticio que alguna vez se abrió el mar y que alguna vez cayó pan del cielo. Y suena extraño que alguien alguna vez, un profeta oró y cayó fuego del cielo. Y así me fui pensando que todo es como imaginario. Pero ¿sabes una cosa? Somos humanos y estamos acostumbrados a que nos dicta la razón o nuestra lógica, pero en las cosas espirituales no se dictaminan por lógica, sino por fe. Así de sencillo. Así de sencillo. Cada vez que tomas la palabra, sé humilde y permítele al Espíritu Santo que Él te hable. No le pongas lógica, porque créeme, no le vas a encontrar tu lógica ni tu razón, porque Dios es un Dios sobrenatural. Si tuviéramos un Dios natural y ordinario, verías cosas ordinarias. Pero cuando tomas la palabra de Dios y la crees, efectivamente te das cuenta que tenemos un Dios poderoso. Te das cuenta que tenemos un Dios que hace cosas impresionantes. Entonces paré este pensamiento en mi mente y dije, wow, Dios, es verdad. Y perdóname porque muchas veces tomo la palabra y la leo como si fuera el TV Notas. A veces empiezo a ojear donde caiga.
wow, tanto poder que hay en la Biblia, y a veces despreciamos esta lectura bíblica. Por eso es que somos fluctuantes. Tiene que haber poder en lo que estamos leyendo. Dios está buscando creyentes. Amén. Dios está buscando gente con fe. Dios está buscando gente como tú, como yo, ordinaria, pero creyente. Y en Hebreos 11:7 Dios habla hoy. En Hebreos 11:7 dice: por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, escúchame esto, hermano, cosas que todavía no podían verse. Ve cómo es el Señor Jesús. Obedeció. Noé obedeció y construyó el arca para salvar a su familia, y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Wow, así es como Dios trabaja con sus hijos, con cosas que no podemos ver físicamente al principio. O sea, Dios le dice a Noé: voy a hacer algo con este mundo, caerá un gran diluvio. Y lo único que te toca a ti, hermano, cuando sientas una palabra de Dios, es obedecer. No cuestiones, no cuestiones. ¿Cuántos testimonios conocemos en esta iglesia que gente empezó de ceros negocios? ¿Cuántos testimonios tenemos en esta iglesia que gente que no podía tener hijos, después tuvo hasta 2, 3 hijos más? De la nada. A Dios le encanta trabajar de la nada, donde tus ojos no pueden percibir. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que vivas esa fe. Amén. Hay muchos testimonios de gente que no tenía casa y se puso a orar por una casa. Yo conozco una persona que dice: todos los días iba a poner mis manos a una casa que estaba en venta y no me alcanzaba. No me alcanzaba el dinero, pero todos los días iba y bendecía esa casa y decía: Dios, tú me vas a dar esta casa. Y sabes, esa casa estaba en un lugar y en un fraccionamiento caro. Era mucha fe la que esta mujer tiene. Y Dios le dio todos los medios para poder comprar esa casa. Dios quiere trabajar con gente creyente. Y cada vez entiendo más esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque si Noé no hubiera creído, él y su familia se hubieran muerto. Por eso entiendo más ahora el versículo de Hechos en 16:31. Lo digerí más, lo entendí más. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso cuando Noé cree en la palabra, fue salvo, él y su casa. Fíjate qué importante es creer, tú que nos estás viendo, hermano, qué importante es creer que uno se levante en la casa y que crea, que el padre de familia, que el varón se levante y que crea. ¿Sabes por qué? Porque toda tu generación va a ser impactada por Dios. Toda tu generación va a cambiar por uno que creyó. Por eso entendí más esto. Si Noé hubiera dicho: ¿cómo voy a hacer un arca? ¿Cómo voy a hacer un arca? Se me hace ilógico que tú inundes el mundo y que vengan esa lluvia tremenda. No lo voy a hacer. Sería otra historia. Estaríamos hablando de otra historia. Y esa familia de Noé, junto con Noé, estaría muerta. Qué importante es creer la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Espero que tú estés tomando esta palabra. Espero que estés creyendo más la palabra. Qué importante es que cuando tú abras las escrituras te dispongas a creer la palabra. Ya estoy por terminar. Seamos creyentes que se atreven. Seamos creyentes que se atreven. Mateo 14 del 24 al 31 es un versículo que todo el mundo conoce. Esta historia yo sé que muchos la conocen y la leo rápido. Dice: mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre las aguas, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua.
Versículo 29, ven, dijo Jesús, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: sálvame, Señor. Al momento que Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y yo, hermano, con este versículo, ¿sabes con qué me quedo? Hay que intentarlo. Yo me quedo con esto, en serio. Hay que tratar de caminar en lo sobrenatural. He escuchado muchas predicaciones acerca de este versículo, hablando de la poca fe del apóstol. Claro, Jesús hasta se lo dice, y que fue muy arrebatado y que era muy impulsivo Pedro. Pero sabes una cosa, por lo menos se bajó de la barca. Muchos se quedan en la barca, muchos no le intentamos más allá, muchos preferimos seguir en nuestro estado de confort y no intentamos caminar por aguas sobrenaturales. Nos es más cómodo estar en la barca. Yo admiro que Pedro se bajó de la barca y caminó, aunque sea 3 o 4 pasos. Tenemos que ser creyentes, aventados, valientes, violentos. Ustedes saben a lo que me refiero con ser violento. Jesús siempre te va a dar la invitación a que camines en lo sobrenatural. Siempre. Jesús te va a decir: ven, va, camina, pero inténtalo y ten fe. De lo demás, obviamente, hermanos, va a depender de nosotros. ¿Qué tan creyentes somos? Cierro con esto: ¿somos creyentes o somos incrédulos? Llévate eso. Y yo sé que tú eres creyente. Amén. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo. Señor, si tenía ahí algo incrédulo en mi vida, quítalo, estírpalo. Soy creyente ahora de cada cosa que leo. No dudo en ningún momento cómo sacaste con mano dura al pueblo, Señor, de esclavo de Egipto. No dudo de ningún milagro que sucedió y aconteció allí, Padre. No dudo de ningún milagro que tú hiciste, Jesús, en esta tierra. No dudo y no le doy entrada al diablo para dudar ante mi situación, con mi familia, con mi esposa, con mi economía, con la crisis que todo el mundo dice que va a venir. No dudo, Padre, creo que dependo de ti. Creo que estoy agarrado de tu mano. Y como gritaba Pedro: sálvame, Señor Jesús, tú así nos vas a salvar, Padre. Hoy somos creyentes, Padre, y somos hacedores de esta palabra que tú nos has dejado, amado Rey. Somos creyentes de lo que leemos. Cada versículo, Padre, cada palabra, hoy la arrebato para mi vida, la creo y la pongo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.